Buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir con Francisco y conmigo este ratillo de repaso de novedades fiscales que lo hemos querido titular como la nueva fiscalidad de los 15%. Nuestra idea es hablar de este asunto alrededor de unos 30 a 35 minutos y dejar un turno de preguntas pues, de 5 o 10, con la intención de acabar de manera puntual alrededor de las 12 menos cuarto. Tenemos en el aplicativo, ya lo veis, una opción de enviar preguntas. Las estaremos leyendo mientras las escribís, con el propósito de intentar comentarlas al final de la exposición. A veces ocurre que si hay muchas preguntas, pues se hace difícil contestarlas a todas, en cuyo caso pues tenemos el compromiso de responderlas por escrito, ¿vale? También enviaremos los guiones de la presentación a todos vosotros, los que estáis apuntados y los que os tenemos aquí en el listado. Bueno, y sin más preámbulo, vamos al lío. Nos conocéis bien, Fran Fernández es consejero del área fiscal del despacho, trabaja en Valencia y yo soy socio también del mismo área y estoy destinado en la oficina de Madrid. Los dos trabajamos principalmente en clientes corporativos. Bueno, la idea de esta charla, de este debate, es tratar tres novedades que vienen, ¿no? La tributación mínima en el 15% en el impuesto sobre sociedades que viene en ley de presupuestos para el 22 y compararla con lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde también está a punto de aprobarse en el Senado, es decir, ya está aprobado en lo que sería el Congreso, la Cámara de Representantes, pendiente de aprobación en el Senado, un 15% de impuesto mínimo sobre el resultado contable, ¿no? Y ponerlo en contexto con lo que viene de la OCDE, con los acuerdos que el G20 impulsó en su reunión de finales de octubre, en el que también, o en estas normas, en las que también nos vamos a encontrar con otro 15%, algo más complejo, alejado del resultado contable, pero que sin duda va a tener impacto en la tributación efectiva, ¿no? Pasando al contexto, y estamos entre amigos, estamos entre fiscalistas, es decir, hoy lo sabéis, es una idea absolutamente repetida que las grandes empresas no tributan efectivamente a los tipos nominales de los impuestos sobre sociedades, ¿no? Cuando esto lo oyes, a veces es verdad y a veces coges la nota fiscal de un grupo multinacional y es verdad que su tipo efectivo puede estar lejos del tipo nominal del país o aplicable en el país donde está la matriz, ¿no? Cuando estás viéndolo a nivel consolidado. Lo que ocurre es que a veces los fiscalistas somos capaces de explicarlo. Dice, oye, pues mira, mi tributación efectiva es inferior al nominal porque me he aprovechado o estoy aplicando unos incentivos fiscales que el legislador ha querido que yo aplique, ¿no? Hemos tenido libertades de amortización en España. En Estados Unidos hubo una grandísima libertad de amortización, full expensing, que le llamaban en la reforma de 2017, que es hace 2 días, ¿no? Entonces, claro, eso impacta en la tributación nominal. Bueno, pues da igual. Da igual que no proceda de una planificación fiscal, sino de la simple aplicación de la norma, o que sea un timing, o que venga por pérdidas, da lo mismo. Es decir, el titular es el que conocéis y es que las grandes empresas no paguen impuestos. Para el caso de España, y hay algo que esto lo he hablado con muchos compañeros, algunos de los cuales tengo la suerte de veros aquí entre los participantes, el problema es que las estadísticas son erróneas. Incluso da lo mismo, da igual que la tributación efectiva que publican los informes anuales de la agencia tributaria esté mal. Da lo mismo. Es decir, la idea es lo que de alguna forma queda en la mente de todos, ¿no? En la siguiente transparencia me gustaría compartir con vosotros algunas de estas noticias, ¿no? La primera es la tributación del 15% americano, de la que hablaremos después, es una propuesta de 3 senadores demócratas, ¿no? Y cuando ellos envían la motivación a sus cortes, a sus cámaras generales, lo que dicen es que hay que buscar una alineación o un tipo mínimo porque haría que el sistema fiscal fuese más justo. Y lo que dice es que el Código Fiscal americano permite a las compañías pagar poco o nada porque tienen loopholes, que es lo que serían, digamos, agujeros, luego deducciones y exenciones. Esta frase es contradictoria, es decir, si el Código Fiscal prevé deducciones y exenciones, es decir, no hay nada espurio, ¿no? No hay nada que
que cambiar. Aún así, si vamos a la página web de la Casa Blanca, esta misma idea aparece como justificación. Es decir, la Casa Blanca, al explicar que está aceptando esta idea, pues también lo conecta. Y esto lo hemos tomado de la página web de la Casa Blanca y de nuevo, da lo mismo que estemos aplicando algún beneficio fiscal previsto por el legislador, un incentivo que de alguna forma el legislador quiere que incida en el comportamiento de los agentes económicos, da igual, lo que produce es una lejanía de la tributación nominal que no nos gusta. En España, este debate se está haciendo y la verdad es que os invito, si tenéis un rato, a leer las actas del Foro de Grandes Empresas en la Agencia Tributaria, son públicas, están en la web de la agencia. En la sesión del 11 de julio de 2018, las empresas se quejan de que cuando la Agencia Tributaria publica estadísticas de tributación efectiva, lo que hace es dividir el impuesto sobre sociedades español entre los beneficios mundiales del grupo, los beneficios consolidados. Entonces, lógicamente, sale por debajo del 25. Y en esta acta, don Jesús Gascón, el director de la agencia, de alguna forma reconoce que es cierto, pero que dice que por no cambiar la serie histórica, pues van a seguir publicándolo así. Es decir, bueno, pues, es decir, ¿qué más puedo decir cuando quien publica las estadísticas es consciente de que tiene algún error técnico? A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos la gran medida estrella de los presupuestos, en la que invito a mi compañero Fran a explicarle en más detalle. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Pues efectivamente, en España, si los pronósticos se cumplen y la ley de presupuestos generales finalmente se aprueba, ahora sabéis que está ya en el Senado, tendremos a partir de 2022, ya con la aplicación efectiva, esta nueva norma de tributación mínima del 15%. También os he de decir que, y os adelanto, ¿no?, un poco cuál es la estructura de la norma. Este es el gran titular, ahora lo veremos, ¿no? Y es un poco al estilo de las noticias de los periódicos hoy en día, sobre todo los periódicos digitales, donde a veces la noticia cuando la lees se parece poco al titular, ¿no? Esto veremos ahora cuando desgranemos con un poco más de detenimiento la medida. Como sabéis, pues bueno, se va a introducir un nuevo artículo 30 bis en la ley del impuesto sobre sociedades, en la ley de presupuestos generales para 2022, con efectos a partir, para los periodos iniciados a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Cuál es la regla general o cuál es el titular, no? El titular es que la cuota líquida del impuesto, sabéis que la cuota líquida es aquella que va después de la aplicación de las deducciones por inversiones, es decir, justo antes de la deducción de las retenciones y pagos fraccionados, pues el titular es que la cuota líquida no puede ser inferior al resultado de aplicar a la base imponible un porcentaje que es el 15%. Esta base, obviamente, minorada con todos los ajustes que procedan, incluidos los de reserva de nivelación. Este es el enunciado. Luego veremos que lo que puede parecer que va a ocurrir, que es una tributación mínima de un 15% sobre la base, no va a ser tan así. ¿De acuerdo? Y veremos esto qué consecuencias tiene en cuanto a quién va a afectar en mayor o menor medida. Pero antes de eso, ¿no? ¿Cuándo va a resultar de aplicación? ¿O a quién va a resultar de aplicación? Pues esta cuota líquida mínima va a afectar, va a aplicar a aquellos contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocios superior o igual a 20 millones de euros en los 12 meses anteriores, y también sin limitación de ningún tipo sobre el importe neto de la cifra de negocios a los contribuyentes que tributen bajo el régimen de consolidación fiscal. Es decir, aquellos grupos fiscales en IS, aunque no superen esta cifra de los 20 millones, no lleguen a esta cifra de los 20 millones, también tendrán que aplicar esta regla, esta nueva regla. ¿A quién no va a aplicar? Pues bueno, básicamente a aquellos contribuyentes que tienen un tipo muy reducido o incluso nulo, ¿no? Y por simplificar, pues bueno, las entidades no lucrativas saben que aunque potencialmente pueden tributar a un 10% sobre determinadas rentas, lo normal es que no tributen. Las ICES, las OCIMIS y los fondos de pensiones, pues bueno, básicamente tienen tipos de entre el 1 y el 0%, ¿no? Todos estos van a quedar excluidos de esta tributación mínima. ¿Y en qué consiste, no? Pues bueno, lo hemos visto, ¿no? Consiste en aplicar un porcentaje
en tener como cuota líquida mínima un porcentaje que como regla general será el del 15% a aplicar sobre la base imponible minorada o incrementada en los ajustes por la reserva de nivelación. Luego veremos cuáles son las reglas y además el artículo está estructurado así. Hay un primer número del artículo, un primer apartado que es el 1 que tiene el enunciado con las exclusiones e inclusiones, y luego un número 2 que tiene, que es el artículo, el desarrollo del artículo, y es donde nos dan las reglas para aplicar esta norma, que las veremos ahora. Pero este 15%, como decíamos, es el tipo general, el pensado para aquellos contribuyentes que aplican el tipo del 25%. No obstante, sabéis que hay determinados contribuyentes que aplican otros tipos o que por otras razones hacen necesario alguna precisión, como son las entidades de crédito y las entidades de explotación de hidrocarburos que tienen un tipo del 30%, pues el tipo de la cuota líquida mínima será el 18%. Las de nueva creación lo mismo, será el tipo del 10%. Para el caso de las cooperativas se produce además de tener diferentes tipos, 25, 20, incluso 30 para las de crédito, se da la circunstancia de como tienen dos bases imponibles, se hace necesaria rebajar esta norma del 15% sobre base al 60% sobre cuota íntegra, pero es pura mecánica por adaptación a la mecánica de liquidación de las cooperativas que tienen dos bases imponibles. Y en cuanto a las entidades de la zona CEC canaria, pues bueno, el tipo será del 15%, pero solo sobre aquellas rentas que no tributen al tipo especial de la zona CEC. Vamos a ver, repito un poco la idea, vamos a ver un poco el desarrollo del artículo, ¿no? Hemos visto el titular es que nadie va a tributar por debajo del 15% de la base imponible menos reserva más menos reserva de nivelación, pero lo cierto es que luego el artículo en el número 2 nos desarrolla este titular de tal manera que nos da lo que el propio artículo dice, unas reglas de aplicación de la norma, ¿no? Básicamente lo que nos va a decir el artículo es calculad dos variables y según la relación que haya entre esas dos variables vamos a aplicar la norma. La primera variable es la que le hemos llamado nosotros la variable A. La primera variable se determina ¿cómo? Pues bueno, hallando el resultado contable, ajustando el resultado contable con todos los ajustes que procedan, incluidos, por supuesto, los de exención de doble imposición y la reserva de capitalización, rebajando dicho resultado con la combinación de bins y aplicando a esa base imponible el tipo que toque, ¿no? Según cada entidad, el 25 o el 30%, según delante de quién estemos. Obtendremos así la cuota íntegra previa y de esta cuota íntegra nos permitirán deducir para hallar esta variable A las bonificaciones, incluidas las de CEC. Esta inclusión de las de CEC es una novedad que ha sufrido el texto desde el texto que se aprobó en el Congreso al que está en el Senado, pero bueno, es una cuestión técnica. Las deducciones de autoridades portuarias del 38 bis y básicamente las deducciones por doble imposición, tanto las de doble imposición internacional, tanto económica como jurídica, el 31 y 32, como las relacionadas con la transparencia fiscal internacional, y así como las deducciones de la transitoria 23, que son las deducciones anteriores. Con todo esto, es decir, una base imponible, entendedme, normal, habiendo deducido bonificaciones y deducciones por doble imposición, básicamente, y habiendo aplicado el tipo normal, hallaremos la variable A. Luego tenemos que hallar la variable B, que es lo que llamaremos propiamente la cuota líquida mínima. Esta variable B, ¿cómo la calcularemos? Pues lo mismo, resultado contable, lo ajustaremos con los ajustes a la base normales, más incluidos igualmente la exención por el 21 y la reserva de capitalización, compensaremos bins y ajustaremos la reserva de nivelación. Sobre esa base es donde aplicaríamos el tipo mínimo, el famoso tipo mínimo del 15%, hallando lo que propiamente será la cuota líquida mínima. Pues bien, ya tenemos la A y la B. Por refrescar, porque es importante luego para los ejemplos. La A vendría a ser mi cuota íntegra ajustada antes de la aplicación de las deducciones por inversiones, I más D y demás. Y la B sería la cuota líquida mínima, ¿no? Aquella que obtendremos aplicando el 15% sobre la base imponible. Pues bien, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la variable A sea inferior o igual a la variable B, es decir, que la A, mi cuota íntegra ajustada, sea inferior a la cuota líquida mínima. En ese caso, la norma nos dice, se tomará como cuota líquida mínima la cuota íntegra ajustada, esta que hemos llamado, es decir, la variable A, y sobre esta, como ya es una cuota líquida mínima, únicamente podremos
rebajarla en las retenciones y los pagos fraccionados. ¿De acuerdo? Si ocurre lo contrario, es decir, que la cuota líquida mínima, aquella que deriva del 15% sobre la base, es superior a la cuota íntegra ajustada, es decir, aquella, la normal menos las deducciones y bonificaciones, deducciones por doble imposición, perdón, y bonificaciones, aquí lo que nos dicen es, bueno, si esto es así, tomaremos como cuota líquida mínima la cuota líquida mínima, es decir, la que deriva del 15, y sobre esta aplicaremos las deducciones por inversiones y más de cine, creación de empleo, con las reglas que estén previstas, con las limitaciones que nos toquen, el 25 o el 50% sobre esta cuota, y teniendo como mínimo lo que resulte de esta cuota líquida mínima. Y sobre esta, una vez agotada, una vez llegado al límite, veremos un pequeño ejemplo, ya descontaremos las retenciones y pagos fraccionados. Estas son las reglas, con lo cual lo que estamos viendo en definitiva es que la norma no va a imponer una tributación mínima del 15% sobre la base imponible, sino que lo que está persiguiendo, y bueno, esta es una de las críticas, ¿no? Lo que está persiguiendo es realmente limitar la aplicabilidad de las deducciones por inversiones. Nada más. Vamos a ver los ejemplos donde se ve muy rápidamente, donde se ve fácilmente. Aquí tenemos, replicando el esquema anterior, el cálculo de la variable A y el cálculo de la variable B. Muy sencillito, tenemos un resultado contable de 1100, al cual le hemos practicado unos ajustes de menos 100, hallamos una base imponible de 1000, a la cual le aplicamos el tipo del 25%, obteniendo una cuota íntegra previa de 250. En este caso, tendremos unas deducciones por doble imposición de 150 y, por tanto, una cuota íntegra, una variable A de 100. La cuota líquida mínima, la variable B, será la resultante de aplicar el 15% a mi base imponible, 1000, por tanto 150. Estamos en el caso de que la cuota íntegra, la variable A, la cuota íntegra ajustada que llamamos, será inferior, 100, a la cuota líquida mínima. Por tanto, tendremos estos 100 como cuota líquida mínima. Y sobre estos 100 ya aplicaremos las retenciones y los pagos fraccionados que hayamos practicado durante el ejercicio. Esta será mi liquidación. En este caso, por tanto, en realidad no estaremos aplicando la regla de la cuota líquida mínima. Pasemos al siguiente. En el siguiente, el caso es el mismo, es decir, llegamos a una cuota íntegra previa en la variable A de 250, básicamente el resultado contable menos los ajustes por el 25%, y una cuota líquida mínima igualmente del 15% sobre la base imponible, 150. Pero en este caso, que no tenemos deducciones por doble imposición, tendremos una cuota íntegra ajustada de 250, es decir, igual a la cuota íntegra previa. En este supuesto, hemos partido de que solo tenemos deducciones por inversiones de 63, que es el 25% de 250. Por tanto, podremos aplicarlas íntegramente, puesto que la cuota líquida que nos resultará 187, aquí la ven, es superior a la cuota líquida mínima. Por tanto, la cuota líquida mínima en sí misma no resultará de aplicación. En este caso, no nos veremos limitada la aplicación de las deducciones por inversión. ¿Vale? Y obviamente sobre esta cuota líquida mínima aplicaremos las retenciones y pagos fraccionados. Y en el siguiente ejemplo es en el que tenemos mayor importe de deducciones, es decir, volvemos a tener los 250 de cuota íntegra frente a los 150 de cuota líquida mínima. Por tanto, esos 150 sí que operarán como cuota líquida mínima. Lo que ocurrirá en este caso es que no podremos aplicar los 125 que podríamos aplicar en el caso planteado de deducciones por inversiones, puesto que la cuota líquida que resultaría sería 125. Como esa cuota líquida es inferior a la cuota líquida mínima, no podremos aplicar las deducciones por inversiones de manera íntegra, sino que solo podremos aplicar 100 de tal manera que nuestra cuota líquida quede limitada en 150, coincidiendo con la cuota líquida mínima. Es decir, en este caso estamos obteniendo una cuota íntegra y estamos aplicando todas las deducciones por inversiones que podemos hasta el límite de la cuota líquida mínima, que es lo que nos dice la norma. Por tanto, lo que vemos aquí claramente es que en la norma de cuota líquida mínima, en realidad a lo que nos está afectando es una limitación a la aplicación de las deducciones por inversiones. Como resumen, ¿no? Hemos visto en los ejemplos que esta medida parece que lo único que busca
o consigue, porque claro, no sabemos si buscaba otra cosa y ha conseguido solo esto, o buscaba de inicio esto, es limitar la aplicación de las deducciones por inversiones. Esto mismo podría haberse hecho de manera mucho más sencilla, en realidad, modificando las deducciones, los límites que ya tenemos a cuota para aplicación de las deducciones por inversiones. Lo que ocurre es que, claro, eso hubiera entrado en una contradicción con los objetivos generalmente aceptados de impulso de determinadas actividades, principalmente las de I+D, ¿no? Y como resumen, ¿no? ¿Cuándo nos va a afectar esto? Principalmente, ¿y cuándo no nos va a afectar? Pues hombre, parece que no nos va a afectar en sociedades holding, que principalmente lo que obtienen son dividendos, y no tienen actividades que generen deducciones. Tampoco nos va a afectar en sociedades con pérdidas, lógicamente, y tampoco nos va a afectar en sociedades con beneficios, pero que generen escasas deducciones por inversiones, puesto que, como hemos visto, al final a lo que ataca esta norma es principalmente a las deducciones por inversiones. Y por último, sí que nos vamos a ver muy afectados en sociedades con generación importante de deducciones por inversiones y en grupos consolidados que no están por encima de los 20 millones. Y esto es interesante porque, por ejemplo, ahora estamos en estas fechas decidiendo en algunos grupos con clientes si consolidamos o no. Pues esta es una norma que vamos a tener que tener en cuenta, lógicamente, ¿no? Porque si no facturamos más de 20 millones, tendremos que meterla en la coctelera de la decisión. Y hasta aquí paso la palabra a Antonio para que nos hable de los dos temas que nos avanzaba. Antonio. Sí, espero que se esté viendo ahora bien la pantalla. Perdón, dejo de compartir, ¿vale? Vale. Deberíais estar viendo una transparencia con el índice. Entramos en el 15% americano. El Senado americano está a punto de aprobar una regla bastante parecida a la nuestra, aunque tiene algunas diferencias. Esta es una regla que no estaba al principio en el proyecto que envió el gobierno, la administración Biden-Harris. Se llamaba Made in America Tax Plan y preveía una subida del tipo federal del 21 al 28. Sabéis que la reforma del 17 lo bajó del 35 al 21, bajó 14 puntos. Y parte del Partido Demócrata quería recuperar al menos la mitad de esa bajada. Al final no se ha podido convencer a los representantes y el 21% va a seguir siendo el tipo general federal. Hay cambios en otras medidas, incluyendo este 15% sobre resultados contables. Está pendiente de aprobación en el Senado. Es verdad que en el Senado las fuerzas están muy divididas, pero vamos a dar por hecho que se va a aprobar. Hablan de que en efectos económicos, a efectos macro, equivale como una subida, la recaudación es similar a subir 3 o 4 puntos el impuesto sobre sociedades. Mira, la mejor forma de acercarnos a la norma americana es compararla con la española, ¿no? Y es lo que hemos hecho. ¿Qué viene en España y qué viene en Estados Unidos? Para que veáis un poco las diferencias de enfoque. Bueno, el 15% alternativo mínimo americano va a entrar en vigor en el 23. ¿Vale? Están como dando un año de transición para que las empresas de alguna forma intenten acomodarse sus decisiones a esta nueva regla. Sabéis que la nuestra entra en vigor para ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero siguiente, que viene. También los límites cuantitativos son muy distintos. En Estados Unidos va a afectar a las compañías que tienen beneficios por encima de 1.000 millones de dólares. Y para evitar que una plusvalía extraordinaria, que un año especialmente bueno, te meta en la norma, se va a hacer una media móvil de 3 años. Con lo cual, digamos que es una regla más limitada. Están hablando de unas 300 sociedades afectadas, de las cuales 73, 75, hemos visto un par de informes económicos, estarían por debajo del 15%. En España ya lo ha explicado Fran, es decir, no se fija uno en los beneficios, sino en la cifra de negocios del año anterior, es inferior a 20 millones o, con independencia de cualquier cifra de negocio, quienes estén en consolidación fiscal. En Estados Unidos es
sobre el resultado contable, pero ajustado. Y nosotros es sobre la base imponible tras reserva de nivelación. Bueno, si vamos al artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la base imponible es el resultado contable ajustado, con lo cual aquí no hay gran diferencia. La reserva de nivelación, que es una norma prevista para las empresas de reducida dimensión, y el límite de 20 millones, no lo entiendo muy bien. Seguro que hay algún caso donde podrían darse los dos, pero serán residuales, ¿no? En Estados Unidos, como va sobre el resultado contable, ¿qué hacemos con las BINs? ¿Qué hacemos con las empresas que tienen créditos fiscales por pérdidas de ejercicios anteriores? Se les va a permitir quitar el 80% de las pérdidas contables, ¿vale? Produciendo un efecto similar al que nosotros tenemos, porque como a nosotros nos entra por base imponible y la base imponible incluye, según el artículo 10, la minoración de bases imponibles negativas, realmente la tributación mínima española también se hace después de compensar BINs. Es verdad que las compañías afectadas, las de 20 millones, tienen las limitaciones propias de la disposición adicional 25ª, ¿no? 50% hasta 60 millones y 25% a partir de ahí. Más diferencias. La norma americana, como va a mirar resultado contable, ¿vale? Y ahí están los dividendos, va a permitir para casos no exentos una deducción por doble imposición económica, impuesto sobre sociedades extranjeros subyacente, limitada también al 15% del beneficio de las entidades extranjeras. Bueno, a nosotros la regla nos permite aplicar el artículo 21, ¿vale? Y si alguien quisiera ir por deducción en cuota, tendría que ir al 32, aunque os recuerdo que también tenemos una limitación aquí del 50%. La norma americana establece que, aunque se haga sobre resultado contable, la limitación del 15% debe tener en cuenta cualquier deducción por doble imposición de withholdings extranjeros, lo que sería deducción por doble imposición jurídica. Y lo cierto es que nosotros también, como ha explicado Fran, es decir, las deducciones del artículo 31 pueden hacer que la cuota baje por debajo del 15%. Bien, lo único es llamar también la atención sobre la misma limitación que conocemos. Y aquí está la gran diferencia. Esta es la gran diferencia entre el proyecto norteamericano y el nuestro. Es decir, no quieren que la norma impacte negativamente a aquellas empresas cuya tributación mínima procede de la aplicación de incentivos a I+D y Clean Energies, que llaman ellos, energías limpias. Mientras que en nuestra norma lo que estamos concluyendo es que van a ser las principales afectadas. I+D, que hoy tiene una limitación en cuota del 50% y que haciendo una cuenta de la vieja con un tipo del 25% podrías llegar a una tributación mínima del 12,5%, con la nueva norma del 30 bis te están subiendo 2,5 puntos. Esta es la gran diferencia, de forma que la norma americana a quien de verdad va a afectar es a 3 tipos de compañías: las que hayan hecho grandes inversiones en CAPEX y se hayan aprovechado de amortizaciones aceleradas. Esas son algunas. Las que tengan diferencias temporales relativas a la realización de ventas, plusvalías, alguna operación financiera. Se está hablando de muchos bancos afectados por distintos timings entre la renta contable y la renta fiscal. Y finalmente, alguna entidad que está haciendo grandes planes de stock options y en Estados Unidos llevan una imputación en GAAP, en US GAAP, distinta a la española y también produce un timing muy potente. Esos son los 3 grandes grupos de compañías afectadas, mientras que en España, lo que nos estamos dando cuenta y todos los estudios económicos que estamos viendo, a quien más afecta es a las entidades que tienen deducción por I+D más I y poco más, ¿no? Bien, terminado la comparación con América, vamos rápido a lo que viene de G20, y esto nos va a entrar a nosotros vía directiva con absoluta seguridad, ¿vale? Aquí cambiamos, ya no estamos pensando en una tributación mínima sobre beneficios, sino una serie de reglas un pelín más complejas. Esta primera transparencia, llevamos ya muchos años viendo, ¿esto entrará en vigor, entrará en vigor, entrará en vigor? Bueno, pues la respuesta es sí, esto va a ser norma y lo vamos a ver. Hay un gran cambio. Hay un gran cambio, y es que la administración americana está deseando que esto salga adelante.
hasta octubre, bueno, hasta abril del año pasado, que es de donde sacó estas transparencias, la administración norteamericana se había mostrado absolutamente contraria a llegar a un acuerdo, no porque tuviera un problema con este pilar 2, sino más bien con el 1, y ahora sus declaraciones públicas son que están comprometidos a que se llegue a una tributación mínima global del pilar 2. Lo que en otras ocasiones hemos hablado como acabar con el race to the bottom o la competencia fiscal entre países, ¿no? ¿En qué consiste todo esto? Hablamos mucho del pilar 2 y a veces no entendemos bien a qué se refiere. Estamos hablando de 3 normas distintas, ¿vale? Estamos hablando de 3 normas distintas. Primero, una suerte de supertransparencia fiscal internacional, una inclusión de ingresos en la base imponible de las sociedades matrices de beneficios de sociedades filiales activas, por eso es distinto la transparencia fiscal, no rentas pasivas, rentas activas que hayan tributado por debajo de un 15%. Esto es lo que se llama la Income Inclusion Rule, ¿vale? Pero es que además vamos a hacer también una suerte de norma antihíbridos mejorada, según la cual los pagos a entidades vinculadas de cualquier naturaleza que no tributen a un tipo mínimo no van a generar deducción en el impuesto sobre sociedades del pagador. Esta es la que están llamando Subject to Tax Rule. Y finalmente, también se va a pedir a los países que cambien sus convenios de doble imposición para no proteger, no dar tipos reducidos, en el artículo 11 intereses, en el artículo 12 royalties, a cualquier pago que no tribute en manos del receptor a un tipo mínimo, ¿vale? Ojo con esto, son 3 normas que cambian absolutamente nuestra tributación internacional. Los tipos mínimos que se han fijado son distintos, es decir, el que viene por transparencia de imputación va a ser 15%, el que viene por no deducción, si no hay pago suficiente, también se va a fijar en el 15%, el que te echa de la protección de convenio se ha fijado en un 9%, ¿vale? ¿Afecta a todo el mundo? En principio no. En principio estas reglas están diseñadas para multinacionales y la multinacional está definida como la entidad country by country, la que está presentando el modelo que conocéis bien. Bueno, con la libertad de los países de aplicar la regla de inclusión, la transparencia fiscal mejorada a las multinacionales residentes de su país, incluso por debajo de esta cifra, ¿no? Bien. ¿Qué hace falta cambiar para poner esto en vigor? Bueno, las 2 primeras normas, una norma de transparencia fiscal internacional, pues no habría más que cambiar algunas reglas de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. La norma de no deducción de pagos infragravados, pues basta con cambiar el artículo de gastos no deducibles, pero para dejar de aplicar la reducción de royalties sí que nos hace falta modificar el convenio. Entonces aquí se está hablando de otro convenio, otro instrumento multilateral. No hace mucho hubo un webinar de compañeros del despacho sobre este asunto que la verdad fue estupendo. Pues ahora tendríamos un segundo multilateral. Eso implica unos diferentes calendarios de entrada en vigor. Se da por hecho que cambiar la normativa interna es más sencilla para los países, mientras que el multilateral va a exigir un año más, ¿no? Y terminaría analizando lo que es de verdad la regla estrella, que es la supertransparencia, el Income Inclusion Rule, para que ya os vaya sonando, porque de verdad todos los que estemos trabajando en fiscalidad con algún componente internacional nos vamos a encontrar con esta regla y es una regla complicada a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Algunas características que ya están definidas y que no está mal que nos empiecen a sonar. Tienen que hacer algunos trabajos técnicos adicionales, pero ya hay algunos acuerdos. Primero, va a ser lo que llaman un top-up tax, que esta es la gran creación irlandesa. Es decir, no es una transparencia fiscal internacional de imputar en base imponible y aplicar el tipo de tu país. Lo que se va a hacer es, si no ha tributado la filial al menos al 15%, se va a imputar su beneficio para que tribute al 15%, no al 25%. ¿Vale? Con lo cual esto es de alguna forma lo que consiguió Irlanda, porque quería defender su 12,5%, y lo que va a hacer Irlanda es simplemente
ya lo ha dicho públicamente su ministro de Hacienda, van a cambiar su impuesto sobre sociedades y el tipo del 12,5 va a ser el 15 para aquellas entidades que pertenezcan a grupos de country by country, ¿no? de 750 millones. Es common approach, que esto es una cosa que no estamos acostumbrados. ¿Qué significa enfoque común en la OCDE? Que son 147 bajo lo que llaman el inclusive framework, el marco inclusivo. Esto quiere decir que eres libre de aplicarlo, pero si lo aplicas tienes que hacerlo según las reglas del diseño común. Con lo cual aquí España, por ejemplo, no podría ir a una transparencia fiscal de 25, tiene que aceptar este top up tax. A nosotros ya le ha dicho la Comisión Europea que va a proponer una directiva, con lo cual nos va a llegar un enfoque súper común, en el sentido de que nos va a llegar una norma armonizada comunitaria, ¿no? Están pendientes de algunos ajustes de política fiscal. Y esto sí que es demasiado vago, porque aquí lo que están pensando es, bueno, si hemos dado unos beneficios fiscales a regiones ultraperiféricas, como ha explicado Fran en el asunto Canarias, pues no nos lo vamos a cargar poniendo la imposición al socio. Entonces, bueno, bien, ¿qué políticas fiscales merecen un ajuste, una excepción a la norma? Es lo que está pendiente, ¿no? Y el ejemplo clásico que estamos viendo en las discusiones con algunos representantes de la OCDE son las regiones ultraperiféricas. ¿Cómo calculamos el 15%? Porque hoy nuestra transparencia fiscal internacional lo que hace es calcular la renta conforme a la normativa de la Ley de Impuestos de Sociedades. Esto no va a ser así. Va a ser un tipo efectivo sobre ingreso contable armonizado. Es decir, de nuevo vamos a intentar tirar de normas contables internacionales, de IFRS. Bien, generará algo de ruido y todavía necesitamos un poquito de técnica aquí, pero es buen momento para repasar diferencias entre IFRS y PGC para aquellos que no estéis acostumbrados. Tenemos una norma que los americanos nos obligan a meter, ¿vale? Que es la norma GILTI de da una rentabilidad mínima a la filial. Los americanos, que tienen una suerte de imputación parecida, te permiten a la filial de baja tributación tener al menos un beneficio equivalente al 10% de tus inversiones en activos fijos materiales, en CAPEX. Bueno, esto en la OCDE se ha subido al 10% en CAPEX y también en plantilla. ¿Vale? Es decir, se va a permitir cierta remuneración del factor trabajo y del factor capital, en terminología clásica, pero va a bajar del 10 al 5% en un periodo transitorio de 5 años. Esto no está mal porque esto tampoco lo tenemos nosotros, ¿no? Se excluyen algunos sectores. De lo que he visto apuntados y que interese a los miembros del seminario, el shipping, la navegación marítima, va a estar excluida, los fondos de pensiones y las instituciones de inversión colectiva. Esos tres sectores, aparte del non-profit, las charities, también quedarían excluidos. No se ha visto una exclusión general para entidades financieras, más allá de fondos de pensiones y fondos de inversión, hablan los papeles de la Unión Europea. Y por último, con esto termino el debate, intentamos responder algunas de las preguntas. Hay una exclusión a esta regla de transparencia fiscal internacional mejorada si la filial tiene una política sana de distribución de dividendos, entendida como una distribución de dividendos en los 4 ejercicios siguientes a la obtención de las rentas de beneficio. Esto está copiado de la norma de transparencia fiscal internacional inglesa. Los ingleses no aplican una norma antidiferimiento si la filial de baja tributación paga el dividendo a la matriz y la matriz tributa sobre el dividendo. Es decir, si tienes una regla de imputación, tienes que hacer una regla de coordinación con el dividendo. Y esta es la gran pregunta. Estas nuevas normas van a abrir un debate sobre si la tributación mínima exigida en el artículo 21 para la exención, hoy prevista en el 10%, o sustituida por la existencia de comunidad de doble imposición, deben permanecer. Pues esto es un debate que todavía, o lógicamente, cuando lees papeles internacionales no aparece, pero que a nuestro modo de ver se va a tener encima de la mesa. La OCDE, bajo enfoque común, te va a decir no puedes aplicar reglas de imputación si la filial paga el dividendo. ¿Por qué? Porque doy por hecho de que ya vas a gravar el dividendo. Bueno, entonces aquí tiene que haber una regla de coordinación que todavía no
no tenemos. Bueno, insisto, esto es pasado mañana, en el 23, enseguida había un compromiso de que a finales de noviembre hubiera un texto más técnico, todavía no ha salido, pero en semanas tendremos un texto técnico sobre esta regla que desde luego ya nos va a dar muchas más pistas de dónde llega, pero ya tenemos algunas de estas cuestiones, ¿no? Y con esto terminaríamos, a salvo de 25 preguntas que tenemos en el aplicativo. Son y 44, si os parece, dedicamos unos minutillos, ¿no? No he podido verlas todas, no sé, Fran. Sí, yo he visto algunas, Antonio, mientras tú hablabas. Cuéntame. Y ya, bueno, hay muchas, pero bueno, hay algunas más sencillas que otras. Trataremos de responder algunas cuantas, ¿no? Hay una bastante repetida o repetida varias veces, y es qué pasa con la monetización de las deducciones de I+D con el tema de la cuota líquida mínima, ¿no? Que yo creo que esto es la gran pregunta, ¿no? Todos estamos preguntándonos qué ocurre con la monetización, si nos afecta o no, si la monetización sigue su curso tras la aplicación que nos haya permitido la nueva norma de deducciones por I+D, que puede ser algo o puede ser nada, es decir, podría ser que en un año determinado, por aplicación de la nueva norma, no podamos aplicar nada de deducciones por I+D. Y una de las cuestiones es, ¿qué deducción por I+D puedo monetizar si no he aplicado ninguna, ¿no? Porque es verdad que, la norma dice que, oiga, una vez haya agotado el límite de aplicación de la deducción por I+D, usted pida, pida la monetización de estas deducciones. Pues bueno, sinceramente, yo no sé, Antonio, si tú has tenido oportunidad de concluir algo, ¿no? Al respecto, pero no hay, lo hemos estado hablando, ¿no? Internamente y tal, y bueno, no hay una opinión clara, ¿no? Aunque también es cierto que parece que la interpretación razonable debiera ser que aunque no hayamos podido aplicar nada de deducción por I+D en el año, no perdamos el derecho a monetizar la deducción que arrastramos o que incluso hemos generado, ¿no? Pero... Yo es lo que pienso, es decir, si realmente la amortización es la respuesta del legislador a dar un incentivo a quien tiene limitada la cuota y no puede accederlo, ¿no? Claro. No tendría sentido que esta nueva limitación, que la podemos llamar cuota mínima, como quieras, pero es una limitación de deducciones, Eso es. echara de la monetización que justamente está hecha para dar un pequeño remedio a quien no tiene cuota suficiente, ¿no? Con esto está relacionada otra pregunta que nos lanzaban y es, oye, ya que nos van a limitar aún más la aplicación de las deducciones por reinversión, ¿nos van a alargar el plazo para poder aplicarlas? Y la respuesta es que no hay nada regulado. Con lo cual todo sigue igual. ¿No? Yo no va asociada. Y no va asociado. El texto que publicó ayer el Boletín del Senado no tiene nada asociado. No lo tiene. Luego hay una pregunta que por precisar, ¿los 20 millones a nivel de grupo del 42 con independencia de consolidar o no, o a nivel individual? Y en principio es a nivel individual. La norma no dice nada al respecto, con lo cual debería ser a nivel individual. Otra precisión nos preguntan, perdón, dime, Antonio. SOCIMES están excluidas, ¿verdad? Exactamente, exacta. Es la otra que iba a decir, ¿no? Las SOCIMES están excluidas de aplicación de esta regla. Y bueno, hay algunas otras adicionales, pero que, bueno, si quieres, no sé si te ha dado tiempo a leerlas, podemos, desde luego las contestaremos, Se las contestaremos a todos por mail. Hay preguntas de Canarias. Llamamos la atención de que ayer el Senado publicó es decir, en el boletín de las cámaras de ayer, 30 de noviembre, y hay varias menciones a Canarias más allá de la CEC, ¿vale? Ojo, porque aquellos que estáis preguntando por deducciones del régimen canario de la ley 94, dar un vistazo porque es probable que la respuesta esté en el texto de ayer, no en el que se veía. Tenéis que buscar el texto de ayer, ¿vale? De la parte nuestra internacional, hay dos preguntas que son difíciles de contestar. Yo en la parte americana, en el texto que yo he visto, alguien comenta que la media de los 3 años, una vez que entras ya es para siempre. Puede ser, no estoy seguro. El ejemplo que he visto más claro en los informes de banca de inversión es Zoom. Zoom ha pasado de tener 900 millones de beneficios a tener 1.700 en el año de la pandemia por razones que todos conocéis, ¿no? Entonces, pues esa tardaría un poquito más en entrar, ¿no? Y esa es un poco la idea de hacer esa media móvil. Hay varias solicitudes de que compartamos la presentación, lo haremos con gusto a los
a los que estáis apuntados y poco más. Revisaremos con un poquito más de tiempo las preguntas y si intentaremos contestarlas personalmente. No queremos alargar más allá del plazo. Habíamos hecho 45 minutos, son y 49. Y por mi parte, Fran, simplemente dar las gracias a un montón de clientes, amigos. Bueno, hemos visto gente a la que nos ha hecho mucha ilusión saber que seguimos en contacto y os invitamos a seguir las presentaciones y eventos que el despacho está haciendo en otras áreas, pues la verdad es que hay alguna que es especialmente interesante. Nos vemos pronto, si Dios quiere, presencial y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.